Una de las decisiones más importantes en la vida es con quién uno se va a casar. He visto a muchos tomar esa decisión y he oficiado muchos matrimonios, pero es una decisión que yo mismo nunca he tomado. Pero había una joven que me gustaba mucho y terminé por casarla con otra persona. Siempre había soñado en estar con ella en el altar, pero estaba parado frente a ella y no junto a ella. Y cuando llegué a la parte de la ceremonia donde uno pregunta, ¿hay alguna causa por la cual esta pareja no debe casarse?, casi levanté mi propia mano. Pero yo ya había elegido y también ellos. Bueno, Jesús también tuvo que elegir, no sobre matrimonio, sino sobre su destino. Si uno sabe que hay gente que nos quiere matar y si sabemos que esta gente en particular vive en Jerusalén, me imagino que esa ciudad sería una de las últimas que iríamos a visitar. Y sin embargo, como dice en el capítulo 10 de San Marcos, es allí precisamente a donde Jesús decide ir. Jesús dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Sus discípulos y aquellos que lo acompañaban estaban temerosos, porque Jesús se encamina desafiante hacia las garras de la muerte. Entonces Jacobo y Juan, 2 de sus discípulos, le hacen una petición totalmente inapropiada. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jacobo y Juan se imaginan que cuando el reino de Dios se establezca, habrá una estampida para ocupar los mejores asientos. Así que naturalmente aprovechan para hacer reservas por adelantado. Lo que quieren es ocupar tronos al lado de Jesús. En otras palabras, lo que quieren es promoción. Queremos ser promovidos. Y aunque han estado llamando a Jesús Maestro, es obvio que no han aprendido mucho de sus enseñanzas. Jesús les acaba de decir que Él está dirigiéndose a Jerusalén, a sabiendas que tendrá que sufrir y morir allí. Pero sufrimiento y muerte no es algo que Jacobo y Juan han considerado. Lo que están pensando es en poder y prestigio. Quieren sentirse importantes. Y en eso todos debemos tener cuidado. Tenemos que recordar que es más importante saber que, aunque somos más pecadores de lo que nos imaginamos, somos amados mucho más de lo que soñamos. Mucha gente quiere la mejor casa, el mejor automóvil, el mejor empleo, los mejores asientos en el teatro, y estos 2 discípulos de Jesús no son diferentes. Pero esto no nos debe sorprender. Cuando recordamos de dónde procedía Jacobo y Juan, sabemos que su padre Zebedeo tenía muchos sirvientes y que lo mencionan en referencia a su negocio de pesca en el mar de Galilea. Y puede ser que después de seguir a Jesús, Jacobo y Juan extrañaban las atenciones de sus sirvientes. Tal vez estaban dispuestos a dejar atrás a su familia y el negocio de pesca y los sirvientes mientras hubiera alguna ventaja de poder y prestigio. Y así piensa el mundo. ¿Qué recibiré a cambio? Al mundo le encanta el poder y si notamos lo que sucede a nuestro alrededor, pienso que podemos ver este apetito de poder en todas partes. Lo vemos en la política, lo vemos en los grandes negocios y en la industria, lo vemos en la profesión médica y legal, en los deportes y en las artes. Desafortunadamente también lo vemos en la iglesia. Es fácil transformar el púlpito en un trono de autoridad y poder. Jesús comprende que Jacobo y Juan estaban confundidos cuando preguntaron si se podían sentar al lado de su trono. Así que Él los confronta. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. Y trata de corregir su forma de pensar. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Lo que Jesús está preguntando a Jacobo y a Juan es si ellos pueden hacer lo que Él hará. ¿Pueden acaso cargar con el castigo que merece el pecado? ¿Pueden cargar con el castigo de Dios y salvar a otros? Por supuesto que no pueden. Como tú y yo, ellos también necesitan ser salvados de la ira de Dios y su castigo. Como se le replicó Jesús, no saben lo que están pidiendo.
Al oír la petición de Jacobo y Juan, los otros discípulos se enojaron. Me pregunto si su enfado era por la estupidez de Jacobo y Juan o se enojaron porque se les adelantaron. De cualquier forma, Jesús sabía que los discípulos aún no comprendían lo que significa seguirlo. Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Lo que Jesús les dijo era que aquel que lo quiere seguir necesita comportarse diferente al mundo, en donde los jefes oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Todo seguidor de Cristo, así como Jacobo y Juan, deben evitar tener como meta el poder, o buscando honor o prestigio. En lugar de eso, deben seguir el ejemplo trazado por Jesús. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A diferencia de los reyes terrenales, Jesús utiliza su poder para servir. Esta es la diferencia entre Jacobo, Juan y Jesús. Lo que menos estaban pensando cuando hicieron su petición a Jesús era servir. Lo que querían era ser servidos, y no solo eso, sino que ser servidos por el hombre quien salvaría sus vidas. Y a diferencia de ellos, Jesús toma el camino de la cruz. No busca honor, sino que en su compasión por otros, Él camina deliberadamente hacia el sufrimiento y la humillación. No sé tú, pero si yo fuera Dios, yo estaría dando órdenes, pidiendo que me traigan un pastel o una taza de té. Pero no así Jesús. Él solo quiere servir. Al dirigirse a Jerusalén, en lugar de un trono, escoge la cruz, una corona de espinas en lugar de una de oro. Jesús lo cambia todo. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Y los discípulos aún no comprenden la realidad al dirigirse a Jerusalén. Y es que solo alcanzaremos grandeza en el reino de Dios humillándonos, dando servicio en lugar de ser servidos. Y si eso se aplica a Jesús, un hombre con la autoridad y el poder de Dios, de seguro que se aplica también a nosotros. Y en eso revuelve la vida cristiana, en servir. Muchos cristianos nunca llegan a comprenderlo, pero es tan importante. Jesús le preguntó a Jacobo y Juan: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos optaron por prestigio y poder. Pero cuando Jesús le hizo la misma pregunta a un hombre ciego, Bartimeo, la respuesta fue muy diferente. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que él que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Bartimeo es diferente en muchas maneras. Aparte de su ceguera física, él es un mendigo que no posee nada de valor material. Él llama a Jesús Hijo de David. En otras palabras, el Rey Divino en este mundo de Dios. Es el único lugar en el Evangelio de San Marcos donde alguien llama a Jesús de esa manera. Noten también que mientras los discípulos le pidieron a Jesús que les conceda lo que pidieron, Bartimeo pide compasión. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». La multitud considera que este mendigo no merece la atención de Jesús, pero Bartimeo necesita su ayuda desesperadamente. Él sabe que no merece nada de Jesús, así que grita pidiendo compasión, y observen la respuesta de Jesús. Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «Ánimo», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó. «Rabí, quiero ver», respondió el ciego. En lugar de referirse a Jesús como maestro, como sus discípulos, la palabra que utiliza Bartimeo es Rabí, un título de distinción. Así que Bartimeo dice: «Rabí, quiero ver». Es irónico porque esto es lo que Jacobo y Juan debieron pedir, porque eran ellos los que no podían ver lo que significaba seguir a Jesús. Pero este hombre, con todo y sus limitaciones físicas, percibe más allá que los discípulos. Él puede ver quién es Jesús y lo que significa seguirlo.
No solo eso, sino que él reconoce su propia invalidez, pero Jacobo y Juan no se dan cuenta de su ceguera espiritual. Así que Jesús lo recibe, lo llama y le hace la misma pregunta que le hizo a Jacobo y Juan. ¿Qué quieres que haga por ti? Y nota que mientras Jacobo y Juan fueron reprendidos por su petición, Bartimeo es sanado. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Y la palabra sanado que se utiliza aquí es la misma que salvado. Así que Bartimeo es salvado por su fe en Jesús, y como resultado, él inmediatamente comienza a seguirlo. ¿Y cómo debemos nosotros responder a Jesús? ¿Cómo escogeremos? Si tú ya has puesto tu fe en Jesús, entonces necesitas aprender la lección como Jacobo y Juan. Seguir a Jesús se trata no de prestigio, sino de servir. Pero si tú todavía no has puesto tu fe en Jesús, entonces necesitas hacer como Bartimeo. Reconoce quién es Jesús, llámalo pidiendo compasión y síguelo.